Y se sabe pues que cualquier fenómeno que no pueda ser explicado por el hombre, una vez que alguien tiene el atrevimiento de explorar un poco ese fenómeno, y si empieza a encontrar respuestas que en principio pueden ser confusas, pero que en la medida en que va manejando el tema, se va aclarando y por ende va tomándole como el pulso al fenómeno y se va adentrando un poco más y va encontrando correlaciones de unas cosas con otras, como para encontrar una respuesta que sea, si no clara, de una manera contundente, sí por lo menos de una manera relativamente comprensible. Y lógicamente que una vez que esto sucede, inmediatamente comienzan a aparecer personas que seguramente han tenido las mismas inquietudes y que por X o Y razón, pues o no han investigado o le temen o su mente definitivamente no les da para tratar de racionalizar todo un fenómeno y por ende empiezan a seguir a aquel que ha marcado el camino o el que ha abierto el camino. Y precisamente por eso se convierten en fenómenos masivos que atraen una inmensa cantidad de adeptos o de seguidores por lo menos, así sean en principio curiosos, y obviamente que toda esa cantidad de personas se van decantando y entonces los que son curiosos, de pronto los que son perezosos mentales, van saliendo una vez que no encuentran sus expectativas colmadas y van quedando aquellos que están absolutamente convencidos y que quieren no solamente conocer y saber más, sino que están dispuestos a hacerlo, aunque ello entrañe el que la persona deba enfrentar dificultades, aún que deba también sacar dinero para poder sufragar los costos que el estudio de ese fenómeno conlleven, y son los que se quedan. Se va depurando la materia hasta que, depurada esa cantidad de gente, ya se va conformando es un grupo más pequeño, más reducido, pero más convencido y más comprometido. Y así es como se van formando no solamente las logias, sino también las religiones. Pero antes de continuar con este tema, queremos contarles que lo abordamos hoy porque nos ha escrito don Jairo Moreno, solicitándonos que hablemos de los famosos abducidos, en este caso de Adamski, de Billy Mayer, Eugenio Siragusa y otros tantos que se han convertido en personajes mundiales, pero que en la misma forma en que han logrado una notable fama, en la misma proporción se van diluyendo y van desapareciendo. Quiero aprovechar también la oportunidad para darle las gracias a todas las personas que nos han escrito y nos han solicitado diferentes temas, y voy a saludar rápidamente a algunas de estas personas: don Javier Guevara, don Javier Ortiz, que nos escucha desde Santiago de Chile, Carlos Clavijo, a Carloso, que nos escucha en Barcelona, es periodista también, Luis Alfredo Pinzón, Luceli Vélez, Ligia Amparo Camacho desde Bucaramanga, a Gloria, Andrés Felipe Rojas desde Tunja, es un joven de 17 años, Cristian Andrés Enríquez, Félix Benítez, Oscar Vera, Hernán Darío Flores, Marcela Jiménez, Fernando López, Camilo Castellanos, Pedro Aldana, Jaime Castaño, Jaime Gil, Giuseppe, Nelson Plata, Alejandra García, estudiante de periodismo de la Universidad de La Sabana, a John F. y a Jorge Ayala, y todos ellos nos han solicitado temas y en la medida de lo posible vamos a tratar de satisfacer a cada uno, obviamente llevando una secuencia y tratando de que en el menor tiempo posible cada uno pueda recibir aquello que nos ha solicitado. Pues entonces decíamos que vamos a hablar un poquito de estos personajes, pero realmente habría que hacer aquí primero una aclaración, y es que habitualmente, y está comprobado a lo largo de la historia, que muchísimas personas, como decía, en principio aquel que se ha atrevido a hurgar en alguna parte, a husmear o a investigar, naturalmente que ha encontrado dificultades, pero también ha encontrado terreno abonado, y ese terreno abonado es en el que quedan sembrados aquellos que con inquietudes afines empiezan a seguir a este personaje. En el caso, por ejemplo, de los contactados, se sabe que, decía ahorita que a lo largo de la historia, se podría hablar de muchísimos contactados de diverso tipo. No estamos diciendo solamente los contactados de tipo religioso o aquellos que son mesías o enviados. Y tendríamos que hablar de personajes que de alguna manera reciben mensajes que deben transmitir y por lo tanto podríamos decir son contactados, sea por Dios, sea por entes espirituales positivos o negativos, o buenos o malos, o en el otro caso también de fuerzas extraterrenas, supranaturales, todo lo que ustedes quieran, y aún también de extraterrestres. Pero habría que analizar que habitualmente el tipo de persona escogido o es una persona regularmente de una preparación intelectual baja,
o sea, una persona con una mente, dijéramoslo, no condicionada por el conocimiento intelectual y por el racionalismo que implica ese conocimiento espiritual o la preparación académica, y por lo tanto es susceptible de ser crédula, de fácilmente asimilar todo aquello que le quieren decir, y que está dispuesta a transmitir porque la convierte en su propia verdad, a falta de una capacidad de análisis y de no tener un sentido claro de la duda, que a decir de todos los pensadores, la duda es el principio de la verdad. Si uno no duda, jamás podrá encontrar la verdad, porque la verdad no es simplemente la que alguien le transmite a uno y uno la da por sentada. Y tendríamos que hablar aquí, por ejemplo, en la religión, de personajes como Mahoma. Mahoma, cuando escribe el Corán, él recibe todo el mensaje, se lo transmite un enviado de Dios, en este caso un arcángel. ¿Por qué no también, si lo miramos desde esta perspectiva, Jesús podría ser otro, dado que él, el mensaje que transmite es un mensaje que a su vez le entrega el Padre, y él lo revierte a las personas que lo rodean? Moisés podría ser otro. Recuerden ustedes aquella escena tan extraña y enigmática que nadie ha podido realmente descifrar. ¿Cuál es el llamado que recibe desde la montaña cuando él va a tratar de sacar a una de sus ovejas que está en una zarza, y la zarza empieza a arder? Y recibe el mensaje de una voz que lo llama y le dice: ven, que tengo que hablar contigo, quítate las sandalias porque estás en tierra sagrada. Y entonces él, una vez que entra en contacto con esa voz que lo llama y le encomienda una misión, sale decidido a rescatar a su pueblo, y esa voz lo sigue guiando. Acuérdense de las plagas de Egipto, la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, y ese vagabundear del pueblo a lo largo de 40 años en un desierto que para atravesarlo no se habrían tomado más de 2 meses, y eso que porque iban a pie. Sin embargo, tiene que vagabundear por ese desierto durante 40 años. Entonces aquí podríamos hablar también de una especie de contactado, en este caso sería Moisés. Y lo repito de esta manera porque no quiero entrar en digresiones de tipo filosófico, religioso, si decir si fue Dios o no fue Dios, sino que me estoy remitiendo a un hecho físico que se puede perfectamente contrastar con muchísimos otros personajes a los que les ha ocurrido algo similar. Si ustedes continúan a lo largo de la historia, escudriñando un poco, van a encontrar muchísimos de estos personajes que regularmente han recibido un mensaje que proviene desde afuera, incluidos, por ejemplo, los dioses civilizadores de los diferentes pueblos. Recuerden que Bochica viene a América y a los muiscas y a los chibchas supuestamente les entrega un mensaje, y con ese mensaje les transmite también algunos conocimientos rudimentarios para que este pueblo pueda empezar a desarrollar su proceso cultural de una manera más fluida. Les enseña, por ejemplo, algunas bases para la agricultura, para la organización social, valores, normas de comportamiento y demás. Lo mismo podríamos hablar de Inti Viracocha entre los incas. Podríamos hablar de Quetzalcóatl, el dios civilizador también de los aztecas, el Cuculcán o serpiente emplumada de los mayas, y así por el estilo. Podríamos hablar de muchísimos otros seres extraños que aparecen como los dioses de unas determinadas comunidades y que tienen como característica común que regularmente aparecen en un determinado tiempo o en una coyuntura histórica. Dejan todos estos elementos para que ese pueblo comience a desarrollar su proceso cultural, material, espiritual y moral y ético de una manera un poco más organizada, pero regularmente también dejan el mensaje de que volverán en un determinado momento. Siempre todos dicen volverán en el futuro. Jesús promete volver, Inti Viracocha dice lo mismo, Quetzalcóatl dice lo mismo, Cuculcán dice lo mismo, Bochica dice lo mismo, y por ende pues aquí ya uno, sumando como todos esos ingredientes, podrá entender que de alguna manera son contactos, lo que podríamos llamar contactos, pero que traduciéndolo en los términos del lenguaje ufológico adquiere mucho más sentido a la luz de lo que ocurre ahora con los famosos contactados de este fenómeno. Y decíamos que son personas regularmente de origen humilde, que no tienen una preparación intelectual pues muy profunda. Pueden tener bases, pero realmente no son personas supremamente preparadas. Se da el caso, por ejemplo, de que también pueden ser niños o adolescentes o personas que tienen una cierta predisposición psíquica para recibir mensajes
el caso de los médiums, que terminan también, y habría que hablar de ellos como contactados, que terminan escribiendo libros o curando, siempre partiendo del principio de que alguien, en el caso de los curadores, de los sanadores, un espíritu los guía, o en muchos casos personas dicen que están dirigidas por un espíritu guía. En el caso de los sanadores recuerdo en este momento a Searigo, que era poseído por el doctor Friedrich, un espíritu que perteneció a un médico alemán de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, y entonces no actúan estas personas por su propio criterio, sino que son regularmente dirigidas por otras personas. Y sucede también que este tipo de personajes, después de que han sido utilizados, es muy probable que se vayan languideciendo con su mensaje, los prosélitos se vayan alejando de ellos, y muchos de ellos han tenido un final triste, algunos patéticos y otros muy dramáticos, incluido el suicidio. Pero obviamente que yo estoy mezclando una cosa con la otra y se preguntarán por qué meto a Jesús dentro de esto y por qué meto a Mahoma. A ellos los meto simplemente para compararlos con estos contactados. Pero cuando me refiero a estos finales tristes, el de Jesús es terrible ese final. Pero obviamente que lo alejo de todo esto porque estos otros, regularmente después de difundir un determinado mensaje, terminan sus seguidores y a quienes va dirigido el mensaje, terminan, dijéramoslo, eludiéndolo o alejándose de él porque consideran que el mensaje ya no tiene sentido, o simplemente porque después de mucho tiempo y de familiarizarse con el mensaje, este mensaje ha dejado de tener sentido o de tener vigencia. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Otra de las constantes que uno puede encontrar al analizar todos los casos, es que siempre son portadores de mensajes. Y obviamente que son de mensajes positivos en la mayoría de los casos. Y para que, no sé, si es porque para que el mensaje sea asimilado y creído, habitualmente a estas personas se les confieren unos determinados poderes, o ellos en sí mismos de manera larval, antes de entrar en contacto con aquellos que los van a usar, ya tienen en gestación unos poderes que no los conocen, no los saben utilizar, pero que una vez el contacto se dé, comienza a aflorar y comienzan ellos también a aprender a manejar esos poderes. Un poquito hablamos de los sanadores, pero hablamos también de los clarividentes, hablamos de los enciclopedistas, es decir, aquellas personas que de pronto resultan con un cúmulo de conocimientos que ni habiendo hecho el ciclo completo de primaria, bachillerato, universidad, especializaciones y demás, lograrían acumular tal conocimiento y de una manera tan rápida, porque no es sino que se dé el contacto como para que dijéramos lo casi que inoculado en el cerebro todo ese conocimiento, o inyectado, o transferido como si se transfiere una información a través de un cable USB, de un aparato, de un computador a otro. Podría inclusive llegar a pensarse que ese conocimiento se los entregan así como de manera infusa, se los inyectan, se los inoculan, y lo mismo que esos poderes. Y resulta que tienen regularmente la tendencia a manifestar un mensaje que, como decíamos, habitualmente debe ser un mensaje positivo. En algunos casos, el mensaje puede tener un trasfondo ecológico que tiene que ver con que los hombres estamos acabando con el planeta, que estamos contaminándolo todo, que estamos acelerando el proceso destructivo del planeta, que tenemos que tener mucho cuidado con las bombas atómicas, que hay que tener una mentalidad más amorosa hacia el planeta porque se está perdiendo el equilibrio planetario. Y pues un mensaje de estos, lógicamente, que tiene que calar en cualquier persona que se sienta no solamente humana, sino perteneciente al planeta, y si no, pues desde un punto de vista práctico y al ver todo lo que está ocurriendo, entienda que es un mensaje que va más allá de una idea romántica, sino que tiene que ser algo muy real. O sea, cualquier persona lo puede comprender y lo puede asimilar, y probablemente muchos pongan en práctica algo que ayude a aliviar la tensión que hay sobre el planeta. Pero resulta que también se puede dar el mensaje de tipo científico, y algunos llegan inclusive a afirmar
que bastantes de los avances científicos, descubrimientos, inventos y demás, le han sido otorgados a las personas que aparecen históricamente como las responsables de ese descubrimiento, invento, etcétera, y que simplemente una inteligencia superior desde afuera le ha ayudado para que haga ese descubrimiento o ese invento que evidentemente va a beneficiar a todo el planeta. O en algunos casos inclusive sea la transmisión de un conocimiento que conduzca al reconocimiento de una ley universal. Se dice inclusive que la teoría de la relatividad, de algunos que afirman, alguna noche estaba dormido Einstein cuando le daba vueltas y vueltas y vueltas, y que simplemente en el sueño un ser vestido de blanco, de luenga barba, se le apareció y le dio la famosa fórmula en la que se sintetizó el conocimiento de la teoría de la relatividad, ESM, bueno, esa fórmula que ya todos conocemos. Pero también se puede dar desde el punto de vista técnico también, es decir, el que aparezca una solución a un problema que difícilmente ha podido encontrar el ser humano. Inclusive, lo pongo en estos términos, se dice que el tornillo, no recuerdo quién lo inventó, simplemente fue alguien, una inteligencia superior que vino y le dijo al inventor, le dijo, usted lo que necesita para solucionar ese problema es el tornillo con su rosca, aunque Leonardo da Vinci ya tenía una noción del tornillo, pero estoy solamente poniendo un ejemplo X. Puede ser también un mensaje que tiene que ver con la existencia de Dios, o sea, ya de corte religioso, o los orígenes del universo, la primera causa, o puede ser también un mensaje de tipo moral, en el que ellos recaban y hacen mucho mayor énfasis en la necesidad de activar una serie de normas de vida que desde el punto de vista ético y social permitan una mejor convivencia entre los componentes de un conglomerado X. Después de hablar de esta forma de este tipo de personas, yo creo que ya sí es suficiente como para abordar a varios personajes. Mencioné en principio a George Adamski, que George Adamski fue un polaco que se mudó desde muy pequeño hacia los Estados Unidos con su padre y su madre. Y era un hombre relativamente instruido, no era, algunos dicen que filósofo, pero otros afirman, la generalidad dice que no, era un hombre común y corriente, y por demás astrónomo aficionado. Y no se sabe si su afición por la astronomía nació por el hecho de trabajar en las cercanías de Monte Palomar, el famoso observatorio astronómico de los Estados Unidos, o simplemente llegó allá precisamente por su afición. Lo cierto era que él trabajaba en las cercanías, a unos 10-15 kilómetros, en un restaurante, y por la noche en su casa cercana, y como es un sitio privilegiado para poder observar el cielo, no en vano allí está instalado ese Monte Palomar todavía, ese observatorio astronómico, por la noche se dedicaba a observar, a escudriñar el cielo en o a través de dos telescopios, uno de 6 pulgadas y otro de 15 pulgadas, y les adaptó unas cámaras fotográficas con las cuales él pretendía tener una impresión permanente de algo que le llamara la atención y que él pudiera archivar, en este caso, fotografías. Pues resulta que Adamski, un hombre relativamente retraído, callado, dijéramoslo, al margen de muchas actividades sociales, no asocial en el sentido de que fuera un antisocial, no, sino simplemente que se mantenía alejado de la gente. Y resulta que a fuerza de escudriñar el cielo, no solamente pues aprendió a conocer toda la esfera celeste, sino que además con el ojo avisor ya entrenado, podía perfectamente diferenciar un cuerpo celeste de otro y las características de ese cuerpo celeste, es decir, observar un cuerpo celeste durante un determinado tiempo e inmediatamente detectar cualquier cambio, por pequeño que fuera, en alguno de sus cuerpos celestes. Pues cuentan que en la noche del 9 de octubre de 1946 cayó una lluvia de meteoritos sobre toda la región y Adamski, lógicamente, estaba contemplando el cielo. Pero más allá de la lluvia de meteoritos, que podríamos llamar como las famosas estrellas fugaces, observó una enorme mancha oscura que atravesaba el cielo y parecía dirigirse a la población de San Diego, una población relativamente cercana. Pero él se quedó callado porque supuso que podría ser una alucinación de su parte, o que quizás su ojo ya cansado, a veces uno cuando está mirando y tiene los ojos cansados ve manchas. Él dijo, pudo ser esto. Pero resulta que cuando se detuvo bien a mirar el objeto, vio que éste se desplazaba
rápidamente hacia arriba y a una velocidad increíble, y dejaba una estela luminosa tras él que, más o menos de acuerdo con los cálculos que él hizo, se demoró 5 minutos en desvanecerse totalmente. Se quedó con la espinita, pero resulta que, averiguando, pudo corroborar que muchas personas habían visto exactamente lo mismo que él, obviamente que eran curiosos, que simplemente estaban observando la lluvia de estrellas fugaces, y entonces también con esa curiosidad del investigador, pero también del investigador que se concede el beneficio de la duda, averiguó si por aquella época o esa noche algún globo sonda, algún dirigible o algún aparato extraño había cruzado el cielo, y averiguó con los militares en los periódicos y le dijeron que no, absolutamente nada, que había sido una noche totalmente normal. Entonces, picado por la curiosidad, ya no solamente observaba el cielo, sino que puso especial interés en observar cualquier fenómeno extraño que pudiera suceder. Aunque pasó mucho tiempo como una especie de ayuno, él observando, pero nada ocurría, el 24 de junio de 1947 por fin tuvo el primer avistamiento directo y consciente de esos misteriosos objetos. Recordemos que para entonces estaba apenas empezando a tomar forma el conocimiento que se tenía sobre el fenómeno OVNI. Hacía poco tiempo, ese mismo año, el famoso piloto Kenneth Arnold, que estaba ayudando a buscar un avión extraviado en las cercanías de Mont Rainier en Washington, había observado un grupo de bolas luminosas plateadas que se desplazaban a una enorme velocidad y a las que él trató de perseguir, pero los cambios abruptos de trayectoria de estos objetos hizo que le fuera imposible para él continuar en ese seguimiento, y mucho más sorprendido y asombrado, más bien se retrajo un poquitico, y ahí es cuando él acuña aquel término de platillo volante, porque una vez que él baja a tierra cuenta la historia y le preguntan que cómo eran los objetos y él dice eran como dos platos, uno adosado a otro, como en algunas oportunidades lo hemos dicho aquí para que la descripción sea mucho más fácil de visualizar. Es como cuando la mamá le servía a uno la comida en un plato hondo y ponía otro plato hondo encima para taparlo, para que no le entraran los bichitos. Ni más ni menos, ese era un platillo volante de acuerdo con la descripción de Kenneth Arnold. Por lo tanto, en ese momento existía una fiebre, pero Adamski no quería caer en esa celada de simplemente meterse en la moda porque todo el mundo hablaba de ellos. Sin embargo, esa noche del 24 de junio del 47, observó lo que él llamó, lo que él entendió también como platillos volantes. Pues resulta que eran unas luces que viajaban a una enorme velocidad y de pronto se quedaban estáticas, y lo más interesante de todo era que pasaban, enfocando él el telescopio hacia una determinada región del mapa celeste, pudo encontrar que en una foto se aglutinaban 5 de estos objetos que obviamente parecían bolas luminosas, y que pues los 5 objetos quedaron plasmados. Una de las fotografías más famosas y clásicas del fenómeno OVNI. No solamente se veían las cinco bolitas luminosas, sino que además estas salían como de la entraña de un aparato más grande con características de platillo volante, y era como si los diera a luz, por decirlo de alguna manera, o que le salían del vientre, y que empezaban a oscilar y a girar alrededor de este plato mayor. Ya con estos elementos él definitivamente quedó obsesionado por el fenómeno OVNI. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Caracol, 70 años. Colmena BCSC sabe que las personas que escogen siempre están pensando en alguien más. Cuando piensan en su pareja, escogen con el corazón. Apasionado entonces por estos puntos de luz, siguió haciendo observaciones metódicas durante más o menos unos 3 años y llegó a acumular, de acuerdo con un conteo que se hizo posteriormente de cientos de fotografías tomadas por él, hasta 184 puntos luminosos que aparecían en estas fotografías. Inclusive se llegó a decir, no, lo que es definitivamente un hombre muy avesado para producir estas mismas fotos y esas luces en serie. Sin embargo, pues al ser examinadas estas, pudieron constatar que, es decir, que las fotos no habían sido trucadas, no habían sido retocadas, eran en suma auténticas. Pero luego de esto, y siempre con esa obsesión por los platillos volantes,
continuó observando el cielo y resulta que de tanto en tanto salía de excursión, pues basado también en el hecho de que él, observando la luna y observando los distintos planetas, aquellos puntos luminosos no solamente aparecían en el cielo común y normalmente, sino que en muchas oportunidades atravesaban la luna o atravesaban a Júpiter o cualquiera de estos cuerpos celestes. Y eso fue lo que, a la hora de la verdad, le concedió una cierta verosimilitud a estas fotos y una autenticidad que, por lo menos hasta ahora, no ha podido ser descalificada. Pero observando, él entonces se dedicó, y tal vez como por un llamado interior, contaba él posteriormente, se dedicó a hacer excursiones por las cercanías de Monte Palomar y de tanto en tanto se alejaba de allí, pero no lo suficiente como para no poder regresar en el mismo día. Y habitualmente estas observaciones las hacía de día, en algunos casos las llegó a hacer de noche, al descampado y en solitario, y en otras oportunidades se acompañaba de amigos. Pues así las cosas. Bueno, pero antes de contarles lo que tenía aquí en mente, quiero recabar en el hecho de que esas fotografías que él había coleccionado a lo largo de varios años, las envió a San Diego, envió copias a San Diego, y él se quedó con los negativos. Y un fotógrafo llamado John Detweiler, que vivía relativamente cerca donde él estaba, examinó muy bien, era un perito, examinó muy bien las fotos, y resulta que encontró que estas fotos eran auténticas. Pero lo interesante no era esto, porque ya pues, por más que habían intentado encontrarle el truco, no habían podido dar con él. Y por lo tanto, lo interesante de esto es que estas fotografías, parece que muchos estaban interesados en ellas, y no precisamente como coleccionistas o como estudiosos del fenómeno OVNI, sino justamente para hacerlas desaparecer. Detweiler cuenta que en alguna oportunidad había dejado las fotografías y algunos negativos que le había suministrado precisamente Adamski, y salió un instante a comprar algo a la tienda. Cuando retornó, encontró la casa absolutamente revuelta y las fotos no estaban por ningún lado, y con mayor razón los negativos no aparecieron. Nunca se supo qué pasó con esas fotos, pero bueno, después de esto entonces ya Adamski fue mucho más cauteloso, porque ya las fotos no las entregaba tan fácilmente y siempre tenía buen recaudo sus negativos, y se cuenta que en varias oportunidades su casa fue requisada de arriba a abajo tratando de encontrar estas fotos, y no pudieron hallarlas porque él las tenía en una cajilla de seguridad. Esto lógicamente nos lleva a pensar que esas fuerzas o esos individuos que iban detrás de las fotografías eran enviados por alguien que no estaba evidentemente interesado en que se conociera la verdad. Algunos hablan de los hombres de negro, de los cuales vamos a hablar en un programa posteriormente. Lo cierto es que él se volvió muy huidizo, retraído, casi no conversaba con nadie y se pasaba el tiempo era observando el cielo. En una de esas, el jueves 20 de noviembre de 1952, se fue a una región desértica llamada Desert Center, cerca de la población de Parker, en Arizona, y resulta que ese viaje lo hizo acompañado de un matrimonio amigo de él, Albert Poley y su esposa, que vivían en Wesco, en Arizona, y también de su secretaria Lucy McGuinness y de Alice Wells, que era propietaria de un hotel ubicado en las estribaciones de ese Monte Palomar. Eran muy buenos amigos y todos interesados en el fenómeno OVNI. Pues cerca de un sitio llamado Blythe, y más o menos a las 6 de la mañana, habían madrugado muchísimo, llegaron como a una especie de Y, y uno de los caminos conducía a una base aérea abandonada desde hacía mucho tiempo. Pues ellos fueron hasta allí, estuvieron revisando esta base, naturalmente que había guardias, no los dejaron entrar. Entonces optaron por partir en otra dirección, y más o menos después de unos 18 kilómetros, en un sitio relativamente desértico y caracterizado por la escasa vegetación, diríamos una vegetación raquítica propia del desierto, y mucho más en tiempo como aquel, aunque pues se estaba aproximando el invierno, pero el invierno pues allí no tiene ninguna incidencia, aunque de alguna manera pues rejuvenece la flora de una región desértica. Lo cierto es que iban en dos carros. Uno de ellos lo manejaba su secretaria Lucy McGuinness, y en él se iba también Alex Wells, mientras que el matrimonio Poley iba en otro carro. Y entonces, después de estar observando durante toda la mañana, por ahí ya llegando el mediodía,
estaban muy desanimados, no habían visto nada, entonces habían optado por devolverse. Sin embargo dijeron, bueno, hagamos un último intento, y empezaron a observar el cielo, un cielo azul esplendoroso. Y entonces cuando vieron que no pasaba nada, se volvieron a subir al carro, y de pronto, de una manera abrupta, Adamski les dijo, deténganse, estoy percibiendo que algo va a ocurrir. Cuando miraron hacia el suelo, al cielo, sintieron un ruido y vieron un bimotor que volaba a muchísima altura. Pero cuando estaban haciéndole el seguimiento a este bimotor, observaron allá en el horizonte que se iba insinuando, dijéramoslo, un objeto en forma de cigarro plateado, y se desplazaba en completo silencio. Pues Adamski empezó a utilizar los binóculos y observó que el objeto era de color anaranjado en su parte superior. Luego pudo percibir una mancha oscura en uno de los costados, que era más que una mancha, era como si fuera un símbolo o un distintivo. Él se le puso el corazón a mil y todos también estaban muy excitados. Y entonces arrancaron en dirección como de frente, el cigarro venía hacia ellos y ellos arrancaron hacia el cigarro. Pero hubo un momento en que Adamski hizo detener los dos carros y les dijo, quédense aquí, me hacen el favor, se quedan aquí, nadie me va a seguir, porque tengo la impresión de que ellos quieren hacer contacto conmigo. Pues le pidió a su secretaria, que era la que iba manejando el carro, que lo llevara hasta una especie de, dijéramoslo, yo creo que ni colina, más bien una especie de duna, de varios metros de altura, pero duna al final de cuentas, y relativamente alejados de los otros componentes del paseo, más o menos a 150, 200 metros, y en donde ya él se perdía de vista. Y una vez que llegaron allí, él le dijo a su secretaria, devuélvete, y se paró en esa duna. Estando ahí, el aparato en forma de cigarro se detuvo, es decir, como los helicópteros cuando se quedan en suspensión en el aire, se quedan quietos. Lo mismo ocurrió con este aparato, con la característica de que no emitía ningún sonido, y de pronto empezó a descender, y a menos de 100 metros aterrizó. Adamski estaba con el corazón en la mano de la emoción que sentía, y observó cuando se abría una portezuela y de él emergía una figura vestida con ropas muy extrañas. Describe él posteriormente como si fuera un esquiador, pero en principio supuso que sería una mujer, precisamente por su figura tan delgada y sobre todo por el cabello tan largo y tan rubio que le caía por encima de los hombros, y era relativamente joven y de corta estatura. Joven no tanto porque pudiera definir su rostro, sino por la forma tan grácil como se desplazaba, pero al mismo tiempo también por las formas de su cuerpo que daban la sensación de que no existía ninguna tendencia a la obesidad, cualquier signo que denotase que era una persona ya muy adulta. Este joven se fue acercando y mientras lo hacía le hizo una señal a Adamski para que él se acercara. Entonces empezaron a caminar uno hacia el otro. Cuando estuvieron a menos de 1 metro, el personaje le tendió la mano, pero no lo saludó de mano. Cuando Adamski se la tendió, él simplemente le rozó sus dedos con los dedos de Adamski, y él dice que sintió como si lo hubieran electrizado. Lo describía como de un cráneo muy voluminoso, tenía un rostro en el que le brillaban unos ojos grises verdosos y una expresión apacible de su rostro. Tenía pómulos salientes, como si fueran de un oriental, o más bien como si fuera de un mongol, y tenía una nariz gruesa, la boca era de regular tamaño, el tipo era sonriente y le pudo ver los dientes blancos, la piel parecía muy tostada por el sol, no tenía barba, era absolutamente lampiño, y en ese momento él pudo determinar algo que lo sorprendió. En principio, él dice que no había podido definir bien su rostro y que por eso más bien partía de su cuerpo para decir que era una persona joven, pero parecía que era el subconsciente que lo había traicionado, porque cuando pudo verlo bien, resulta que aquello que él asumía como un casco era la cabeza del muchacho, y pues no había caído en la cuenta. Si le había visto los cabellos rubios y largos, lógicamente que eso no lo habría podido detectar si tuviese un casco puesto. Entonces vio la cara descubierta de unas finas facciones, y dice Adamski que mantuvieron una conversación con base en gestos e imágenes, dice él, imágenes mentales, que pues hoy lo podemos traducir como telepatía, y que en esa conversación intercambiaron puntos de vista sobre el planeta y sobre de dónde venían, y el otro le dijo que venían de Venus, y le hizo demasiado énfasis en la necesidad de que los seres humanos comprendieran que las explosiones atómicas representaban un peligro no solamente para la Tierra, sino, y era lo que más preocupados los tenía a ellos, era que representaba un peligro para toda la galaxia. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo.
Transcurrido un buen rato de conversación, que posteriormente Adamski manifestó que para él había sido un instante, mientras que sus amigos, los que lo acompañaban en esta excursión, dijeron que había durado más de 3 horas. El tiempo se le fue volando, pues lo acompañó Adamski. El hombrecillo este lo invitó para que lo acompañara hasta donde estaba la nave, que hasta ese momento había estado posada exactamente en el mismo sitio en donde se había sentado antes. Y entonces pudo él detallar cómo era la nave en cuestión, que era en forma de campana y confeccionada o fabricada con un material muy brillante y traslúcido, y no estaba pegada del piso, sino que estaba en una posición flotante más o menos a 1 metro de altura del suelo, y reflejaba los rayos del sol como si fuera, dijéramoslo, oro, pero era translúcido, es decir, que él podía percibir inclusive lo que había adentro. En contraste, la cúpula era muy oscura y unas ventanillas en la parte superior permitían distinguir rostros semejantes al del individuo que lo había abordado, y pues él, muy curioso, empezó a preguntar por detalles y el otro pues no le quiso decir nada, e inclusive le advirtió que no se acercara demasiado a la nave, pero él, tan emocionado como estaba, es decir, llegó el momento en que se despidió este extraterrestre de él, rozó sus dedos con los dedos de la mano de Adamski, y Adamski, en un arranque, no sé, primario, pretendió llegar hasta donde estaba la nave, porque estaba más o menos a unos 8 o 9 metros de donde estaba posada la nave, pero resulta que a pesar de que el extraterrestre le había dicho que se quedara ahí quieto, él intentó llegar allá, y al dar 2 o 3 pasos, después de que se había ido ya adelante el visitante y había llegado normalmente, sintió como si se hubiera chocado contra una pared, y no era otra cosa sino como una especie de fuerza magnética que lo repelió, lo electrizó y lo lanzó a 2 metros de distancia. Hasta ahí llegó pues este primer contacto. Lógicamente que después de recibir esta información, él se apresuró a contarlo a los medios de comunicación y se convirtió en un personaje notable, famoso, de la noche a la mañana. Siguió en esta tónica buscando siempre entrar en contacto con ellos, porque el extraterrestre en cuestión, como sucede, y recordarán ustedes que contábamos al principio del programa, que a muchos de estos contactados, como sucedió también con esos dioses civilizadores de los que estuvimos hablando ahora, regularmente aquellos visitantes les prometen que volverán, en algunos casos lo hacen, pero en la generalidad de los mismos no retornan y siempre dejan con los crespos hechos a estas personas. Sin embargo, Adamski, después de que dictó conferencias por todo el país, decían que él era un farsante y que pues simplemente lo que estaba era haciendo un negocio, pero resulta que jamás quiso aceptar un solo centavo por las conferencias que dictaba. Y esto pues obviamente que puso a pensar a aquellos de sus detractores que opinaban que era simplemente un farsante, un negociante. Él siguió insistiendo y mientras dictaba conferencias seguía buscando contactos con los extraterrestres. Y el 13 de diciembre de 1952 dice que en el mismo sitio al cual regresó como el asesino regresa a la escena del crimen, él sentía una fuerza interior que lo empujaba hasta allá. Volvió al sitio y se encontró con el mismo extraterrestre, que lo invitó a abordar la nave y, según cuenta él, lo llevó a la luna y allí pudo admirar inmensas ciudades cubiertas con cúpulas transparentes, y que en su interior corrían vehículos muy veloces, pero que se desplazaban como sobre colchones magnéticos, es decir, no tocaban el suelo, algo que en aquella época ni se podían imaginar, pero ahora obviamente es algo común y corriente. La tecnología que tienen en muchos países de estos trenes que se desplazan de esta manera, pues ya uno ve que es una realidad, pero en aquella época era una ficción, era una utopía. Y luego afirmó que lo habían llevado de paseo pues por las cercanías del planeta Tierra, y describió a 900 kilómetros de altura, lo contó en 1954 él, que había un cinturón radioactivo que rodeaba el planeta Tierra. Y pues nadie le creyó, dijo, no, es definitivamente una imaginación demasiado febril. Pero con todo y ello, apenas 4 años después, en el 58, después de que el Explorer 1 fue el primer satélite norteamericano lanzado al espacio exterior, el 31 de enero de 1958, que lo habían lanzado desde Cabo Cañaveral, corroboró que en efecto existía un cinturón radioactivo alrededor del planeta Tierra, y que hoy es suficientemente conocido y estudiado, y se le conoce como la faja o el cinturón de Van Allen, y se le bautizó así en honor del científico que logró describirlo e interpretarlo. O sea, pues que algo tenía de fondo si él describió eso con 4 años de antelación, y en la Tierra no se tenía ni idea de que eso podría existir, pues ya de alguna manera hay que concederle cierto, por lo menos el beneficio de la duda. Y decía además que ese cinturón era compuesto por una gran cantidad como de luciérnagas,
que danzaban en torno a la nave en el que él se estaba desplazando. Y esa descripción tal cual la dio él, la reprodujo el 20 de febrero de 1962, John Glenn, que fue el primer astronauta norteamericano en el espacio, cuando viajó al bordo de Friendship 7 en la cápsula, y él decía que había unas partículas luminosas que se agitaban y se movían alrededor del vehículo, como si fueran una nube de luciérnagas. Resulta que Adamski continuó entrando en contacto con muchos de los extraterrestres, y cuenta inclusive que, recuerden que hablábamos de grandes ciudades disque en la Luna, y luego contó que en alguna oportunidad fue llevado también en una nave, y que estuvo a más de 100.000 kilómetros del planeta Tierra, y después de esto los llevaron también a otro paseo, y él describía que dentro de la nave había pues piloto y copiloto, y que se sentaban en lugares opuestos del mismo cuarto, y que sin sentir ninguna aceleración, en cuestión de instantes se vio a 80.450 metros de altura, 80.450 kilómetros de altura sobre la Tierra, y esto lo pudo recibir como mensaje de uno de sus mentores, que se llamaba Ilmut, de acuerdo con como él lo describía. Y luego hablaba del otro que se llamaba Fircon, y que le hizo señales para que pudiera mirar a través de la ventanilla, y se asombró al ver que el espacio era absolutamente oscuro. Estamos hablando de mucho antes de que los satélites enviados por el hombre pudieran circundar la Tierra, y él decía que el espacio exterior era absolutamente oscuro, y volvió a reforzar la idea de ese cinturón de Van Allen, y hablaba de la Tierra que se veía desde el espacio con el color azulado que le es característico, pero con un resplandor que rodeaba la Tierra y que era más o menos parecido, dijéramoslo, a la luminosidad que despide la luna en épocas de luna llena y cuando el cielo está totalmente descubierto, una luz blanquecina, pero que también de cierta manera es un poco brumosa. En fin, lo cierto es que él, después de mucho tiempo, siguió describiendo diferentes contactos con los extraterrestres, y habitualmente estos extraterrestres se detenían en la necesidad de que él se convirtiera en una especie de profeta, que pudiera llamar la atención de los seres humanos. Entre otras cosas, él fue recibido hasta por la reina de Holanda y por muchas personalidades. Eso era precisamente lo que ellos pretendían, los extraterrestres, al pedirle que llevara su mensaje a quienes tenían la posibilidad de decidir en el planeta, en torno al uso de las armas atómicas, en torno al uso de contaminantes, entre otras cosas un concepto muy novedoso para aquella época. Y ya ellos llamaban la atención sobre las emisiones de dióxido de carbono y de todos estos, y del material particulado que iba a generar un grave desequilibrio en el planeta, y prácticamente todos los mensajes se centraban o en recomendaciones de este tipo: ojo con las bombas atómicas, ojo con la deforestación, con la tala. Llamaban la atención sobre lo que esto podría originar, es decir, ese desequilibrio nacido de la tala, de la deforestación. Hablaba de la erosión, de las inundaciones, del trastorno del clima, del calentamiento global, aunque pues no utilizaba esa palabra para definirlo exactamente, sino que el planeta se iba a calentar y que esto iba a generar dislocaciones de todo tipo en la naturaleza. Hacía inclusive referencia, entre otras cosas, te decía en aquella época, en que habría que tener mucho cuidado porque un poco más adelante el hombre tendría la posibilidad de estar en contacto cualquier individuo con cualquier individuo en el otro extremo del planeta en cuestión de segundos o en instantes, y que podría transmitir no solamente palabras, sino transmitir la impresión de papeles, es decir, en este caso el fax, la transmisión de fotografías instantáneamente, de imágenes de televisión satelital, todo eso tal cual ocurrió posteriormente, y estaba hablando de 1954, 1953, cuando de eso no se tenía ni siquiera un asomo, aunque pues obviamente ya se trabajaba en ese sentido, pero realmente tal vez de eso podrían tener alguna noción los investigadores, pero en ningún caso el pueblo común y corriente. Pero también hacían recomendaciones estos seres sobre la necesidad de volver a un orden moral, ético y social que permitiera la convivencia. Y hablaban de la necesidad también de reconciliarse el hombre con la fuerza universal, según la definían ellos, que sería más o menos la concepción de Dios que tenemos todos nosotros, y que habría que reevaluar las formas de vida y las normas sociales y morales dentro de las que nos desenvolvíamos.
Obviamente que esto le dio a él como un aire de, dijéramoslo, de profeta o un poquito de Mesías, que una buena cantidad de seguidores suyos lo tomaron casi que a religión, y que para otros era simplemente objeto de burla, pero en efecto, mucho de lo que él predijo, haciéndose eco del mensaje manifestado por estos seres, hoy lo estamos viendo. Pero hay algo también bien interesante, y es el hecho de que en un momento dado ellos le permitieron o le entregaron un plano interior de una de estas naves nodrizas, y aparece en su libro que se llama Los ovnis aterrizan, y en este libro aparece la descripción perfecta de lo que es una nave extraterrestre, en su interior, cómo está distribuida, y ni más ni menos uno podría llegar a pensar que tiene una cierta similitud, es decir, y está hablando de esa nave nodriza que él conoció, que era en forma de cigarro, e inmediatamente uno lo puede asimilar a cualquiera de los submarinos atómicos que conocemos hoy. Probablemente esto pudo ser producto de su imaginación, entendiendo que para entonces los submarinos ya eran comunes y corrientes, y naturalmente que ya algunos también eran atómicos. Pero también se cuenta que en alguna oportunidad uno de los extraterrestres le pidió un rollo de las fotografías que él había estado tomando y le dijo que se las devolvería. Tiempo después retornó el rollo, pero en el rollo estaba incluyendo algo así como una especie de mapa celeste para indicarle algunos de las rutas por las cuales ellos se desplazaban. Y hay una foto también bien interesante que él toma de una huella del calzado de uno de los extraterrestres. Esa huella queda en la arena en ese sitio de Desert Center, y resulta que ahí, en esa huella, aparecen unos signos que perfectamente se asimilan a los que han sido encontrados en Tassili N'Ajjer y que hablan de los famosos dioses venusinos. Sea como fuere, aquello de que encontró ciudades grandes, es decir, con una buena cantidad de habitantes, con vehículos desplazándose sobre colchones magnéticos en la Luna, obviamente que eso es para pensarlo un poco, y mucho más si nos dice que también vienen de Venus. Entonces, a la luz de la ciencia actual se sabe que en Venus no puede haber vida, no por lo menos a partir de la física que nosotros conocemos, lo mismo que en la Luna ya fehacientemente se sabe que no hay vida, aunque algunas cosas nos indican que allí pudieron existir construcciones en las que alguna vez pudieron haber habitado algunos especímenes de civilizaciones extraterrestres muy avanzadas. Y por eso se le ubica a medio camino entre la farsa y la realidad a este George Adamski. Pero lo cierto es que dentro del cúmulo de cosas que él dijo, se pueden extraer algunas que son evidentemente reales y ciertas, aunque eso se mezcle con otras que necesariamente uno podría llegar a pensar que son producto de una mente calenturienta. Pero como él, hay otros tantos de los cuales vamos a hablar más adelante. Están los casos de Billy Mayer, está Siragusa, entre otros, pues así como muy rápidamente que lo recuerde. Está Truman Bethurum, Daniel Fry, Siragusa, del que estábamos hablando, que también tuvieron contactos con extraterrestres y que tienen también su propia versión sobre cómo es el cosmos. Pero seguiremos hablando de esto en otra oportunidad porque se nos ha acabado el tiempo. Por ahora, muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Muchas gracias por solicitarnos los temas y vamos a tratar de darles gusto en la medida en que podamos. Y sigan escribiéndonos, por favor, y gracias por todos los conceptos alrededor de este programa. Por ahora, muchísimas gracias a don Octavio Gallo, gracias en el sonomontaje, a ustedes por su permanente compañía, y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.